Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta con más y me da mucho gusto a continuación pues establecer esta siguiente conversación, ya que a pesar de que hemos visto que hay una disminución en casos de COVID, se ha podido controlar de alguna manera pues los contagios, hay medidas que se han ido, no sé si llamarle flexibilizando, pero sí cambiando. Sin embargo, durante los próximos días hay medidas que atender porque así lo ha dispuesto la autoridad. Está conmigo esta mañana y le doy las gracias por acompañarnos la doctora Lourdes Moreno, quien es jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud. Doctora, Ricardo Jaramillo le saluda a esta hora. Bienvenida. Muy buenos días, Ricardo, y toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes. Hablemos acerca, antes de conocer las disposiciones, doctora Moreno, cómo está la situación actualmente con el tema de la pandemia, o sea, los contagios en particular. Sí, mira, estamos en Panamá pasando por un momento muy importante en el que, si bien es cierto, tenemos un control por 5 semanas consecutivas con una disminución en el número de casos nuevos, hay disminución en las hospitalizaciones, disminución en las defunciones. También es cierto que en Panamá tenemos eh, una cobertura de vacunación que ha alcanzado unos porcentajes bastante altos, con primeras dosis 87%, con segundas dosis también 80 y tantos, en los niños de 5 a 11 años, pues también ellos han logrado tener un 51% de cobertura de vacunación. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si bien es cierto, hasta el momento tenemos un control en ese número de casos nuevos que aparecen cada día, también es cierto que acabamos de pasar por una ola de contagios de COVID que fue bastante fuerte con la Omicron, el linaje BA.1. Sin embargo, desde hace algunas semanas tenemos la incursión también de la Omicron, pero el linaje BA.2. Al inicio teníamos tan solo 4 casos reportados, ya en estos momentos llevamos un 14% de las muestras analizadas que corresponden a este linaje. Y te menciono esto, Jaramillo, porque este es el linaje de la Omicron que está causando pues estos grandes rebrotes, sobre todo en China, en el área de Shanghái, que ha hecho que pues tengan que retroceder a pasos rapidísimos y agigantados en cuanto a las cuarentenas y estricto control de las medidas de bioseguridad. Entonces nosotros, ante esta situación y como ha sido de la forma en la que hemos manejado la pandemia, pues no queremos correr, estamos dando pasos seguros que nos permitan no tener que retroceder de una manera brusca, un exabrupto en el número de casos. Por eso pues que estamos manteniendo aún medidas de control en la población, de bioseguridad, para mantenernos por un periodo de tiempo mayor con esa disminución de casos, con ese control hospitalario, con esa disminución de muertes y bueno, prontamente poder decir verdaderamente hemos superado a la COVID-19. Ahora, doctora, esta situación, por ejemplo, en China, con este rebrote, va estrechamente relacionado al tema de la vacunación, de si tienen la cobertura o no, porque mucha gente desde acá, pues reaccionando obviamente, desde allá surge todo, y al ver que de pronto se habría controlado y volvían prácticamente a la normalidad de la que tanto hemos estado hablando, surge esta situación y se pregunta mucha gente, bueno,
no hay suficiente cobertura de vacunación. ¿Ha sido efectiva o no la vacuna en ese punto? ¿Qué se conoce de ese Mira, aspecto? esto es bien importante. Esto que acabas de decir es sumamente importante. Recordemos que las vacunas son para que si te llega a dar la enfermedad, no te lleve a situaciones de mayor gravedad, que te lleven a una hospitalización, a un intensivo, incluso a la muerte. Actualmente a nivel mundial hay más de 70 millones de casos activos. Casos activos significa que son casos que pueden transmitir la enfermedad. En la medida en la que hayan casos que puedan transmitir la enfermedad, pues el COVID va a seguir circulando y ante la mayor circulación, pues puede tener cambios o mutaciones que hace que aparezcan nuevos linajes, nuevas variantes, como ha sucedido pues con Omicron, que ya tiene varios linajes y que ha estado causando estas situaciones en otros países. ¿Qué pasa? Es cierto, nosotros tenemos una alta cobertura de vacunación con referencia a otros países y de hecho se sabe también que en estos países pues la vacunación tiene no una cobertura óptima. Sin embargo, sucede que pasado cierto tiempo esa cantidad de anticuerpos que te producen las vacunas, pues disminuye y es allí cuando aprovecha el virus SARS-CoV-2, que es sumamente inteligente, y ataca nuevamente al individuo. Es por eso que nosotros pasamos en Panamá de tener un esquema completo de vacunación contra la COVID-19 de 2 dosis a que fuese un esquema completo de vacunación con 3 dosis. Por eso es tan importante que la población acuda a ponerse su tercera dosis, su dosis de refuerzo. Hemos y tenemos las estadísticas nacionales e incluso internacionales que después de 4 a 5 meses de aplicada la última dosis, la segunda dosis de la vacuna, pues viene esta caída de los anticuerpos, que son el ejército que te ayuda a combatir las enfermedades, y al disminuir pues aparece la enfermedad, y eso es lo que vemos en estos momentos en la gente que ha llegado a hospitalizarse, que no tienen el esquema completo de vacunación en estos momentos, incluso las defunciones, porque recuerden que el que tengas 2 dosis de vacuna en estos momentos es que no tienes el esquema completo de vacunación, porque actualmente para tener una protección adecuada deben ser 3 dosis de vacuna. Ahora, doctora, dicho esto, ¿cómo está o cómo ve la autoridad algunas recomendaciones que llegan precisamente del gremio médico? Yo le comentaba antes de iniciar esta conversación que leíamos un tuit del doctor Julio Sandoval recientemente que manifestaba que con esta disminución de casos y pues las acciones que ha tenido la autoridad y la propia ciudadanía también, una vez entendiendo el mensaje y las recomendaciones, de eliminar por completo el uso de la mascarilla. Si bien tenemos ya la eliminación en lugares públicos abiertos, y ahora hablaremos de las disposiciones para los próximos días de Semana Santa, que hay actividades de congregación de feligreses y demás, se eliminara por completo porque ya sería oportuno superarlo. ¿Esto cómo lo ven o si en realidad se está evaluando esa posibilidad? Mira, todas las decisiones que se toman en Panamá vienen de un grupo colegiado técnico, de allí pasa al consejo consultivo, de allí a la ministra, de allí a presidencia. Realmente yo te puedo decir que a Panamá le ha ido bien precisamente porque estamos conscientes que para que un individuo pueda correr, primero tiene que gatear y después caminar. Entonces no vamos a tomar medidas
¿cómo te podría decir? Medidas a la ligera, sin saber exactamente lo que tenemos que pueda ser reactivo. Ahorita mismo estamos teniendo la Semana Santa con una gran cantidad de participación ciudadana. Tenemos ya la apertura de las escuelas, que la universidad también, que si bien es cierto, ha habido casos dentro de los centros educativos, no solamente han sido de contagios comunitarios, en algunos centros ha habido algún tipo de contagio dentro del centro, lo que pasa es que se han detectado oportunamente y aislado. Entonces, sí, al colega, qué bueno que estamos pensando en Panamá, pero sí, para poder tener un mayor auge en la economía, definitivamente necesitamos tener salud y pues en su debido momento se tomarán las decisiones que así se requieran. Y en ese sentido, doctora, hablemos ahora acerca de las disposiciones para estos días. Hay congregación, ya definitivamente se habría pues dado a conocer cuáles son las medidas para las actividades públicas y demás, pero cuáles son en particular las que se van a estar de alguna manera estableciendo para estos días próximos y que serán pues un seguimiento para su cumplimiento. Sí, principalmente mantener las medidas de bioseguridad, que es lo que nos ha llevado a tener esa disminución en la transmisión del SARS-CoV-2 y la propagación de la enfermedad, la COVID. Es importante mantener la mascarilla, sobre todo en las procesiones, porque no hay el suficiente distanciamiento entre una y otra persona, a pesar de que estamos al aire libre. No sabemos si la persona que está al lado tiene un esquema de vacunación completo o no. Y al no haber ese distanciamiento físico, pues necesitamos tener la mascarilla para evitar ese contagio, uso de gel alcoholado. Sería lo más recomendable en estos momentos a seguir. Y hemos visto cómo en las diferentes actividades, pues las personas están siendo muy conscientes de usar estas medidas. Mira, y es bien importante, las personas mayores llevan muy arraigado toda la participación en este tipo de actividades. Le pido a las personas mayores y aquellas que tienen algún factor de riesgo principalmente, que no abandonen el uso de la mascarilla en estos momentos. Esa sería la principal recomendación. Y si quiere quitarse la mascarilla, está al aire libre, preferiblemente dentro de su burbuja del hogar, a pesar de que estemos en ambientes abiertos, ¿no? Que es donde se ha permitido, pues, el quitarse la mascarilla. Recordemos que a pesar de que estamos en lugares abiertos, podemos ir caminando y de repente está un grupo que también está sin mascarilla, y tenemos que tener acceso directo y oportuno a la mascarilla, porque si vamos a estar sin la mascarilla al aire libre, pues tenemos que ser conscientes que en algún momento dentro del recorrido que hagamos la podemos necesitar, y siempre es importante portar una mascarilla para el momento que así se requiera. Doctora, me gustaría aprovechar esta conversación, a pesar de que puede ser un tema más relacionado al PAI, al Programa Ampliado de Inmunización, pero mientras todos estamos enfocados en el esquema de vacunación contra la COVID-19, hay otros virus que están también en el ambiente, hay otras enfermedades que requieren de vacunación. ¿Cómo está la situación en el país también con pues el abastecimiento de las vacunas? Tenemos influenza incluso. ¿La gente está acudiendo también a vacunarse? Muy importante, definitivamente es un tema que también nos compete, puesto que el programa ampliado de inmunizaciones pertenece también al Departamento Nacional de Epidemiología,
Y sí, estamos muy conscientes de la necesidad de aumentar las coberturas de vacunación para todas aquellas todas aquellas enfermedades que pueden evitarse con la vacunación. De hecho, ahorita a finales de abril, del 22 al 30 de abril, se tiene la Semana de Vacunación de las Américas, en donde pues iniciamos con la puesta de la aplicación de la vacuna contra la influenza. Recordar que cada año es una vacuna que es diferente, no importa, y esto es algo que hay que tenerlo bien claro, cuando hablamos de influenza, las personas no se las ponen todas al mismo tiempo, o sea, durante el mismo mes o durante el mismo periodo del año, y entonces las personas piensan que, ay, no, va a empezar en abril, pero es que yo el año pasado me la puse en septiembre, tengo que esperar hasta septiembre. No, usted puede en abril, cuando ya se inicia el periodo de que tenemos la vacuna, puede ir a aplicarse su vacuna de influenza correspondiente al año 2022, de tal forma que cuando viene el periodo de lluvias, cuando viene el periodo de mayor incidencia de los virus respiratorios, sobre todo la influenza, pues ya la tenga aplicada. Y quiero decir, la vacuna de la influenza que tenemos en Panamá es una de las vacunas que es de la mejor, porque es la vacuna cuadrivalente. Tiene la influenza AH1N1, la influenza AH3N2, la influenza B Yamagata y la influenza B Victoria. Entonces, hay un montón de virus respiratorios, pero si estamos cubiertos contra la vacuna de la COVID, contra la vacuna de la influenza, también tenemos la vacuna del neumococo, entonces como que le vamos haciendo un cerco epidemiológico a todas esas enfermedades inmunoprevenibles que son respiratorias, y pues definitivamente nos tiene que ir mucho mejor. Importante esa recomendación y explicación que nos da la doctora Moreno. Doctora, muchas gracias por la oportunidad de esta conversación. Estaremos atentos también a pues, información que surja en los próximos días. Buen día. Muchísimas gracias a ti. Bien, 7:58 minutos de la mañana. Avanzamos.